a ver la presentación, ¿cierto? Sí. ¿Lo ves tú o no? O ¿Grabando? sea, yo la veo porque tengo... Sí, apareció el aviso de grabando. Muy buenas tardes. Estamos solos todavía. Presento formalmente mi reclamo al área informática por bloquear mis accesos como profesor. Que quede para la posteridad. Le mandé un correo a la Victoria. Muy bien. ¿Cómo está Michelle Marcela? Bien, ¿cómo están los dos? Muy Bien, ¿todo bien. bien? ¿Cómo ha ido Qué la semana? bueno. Bien, me ha ido bien. He tenido mis reuniones con la profe guía para ver lo de del seminario y em, del otro trabajo. Y eso, he estado en entrevistas, cosas así. Oye, y laboralmente, la actividad de ustedes tiene, ¿hay ofertas constantes? Eh, Hay periodos donde hay hartas ofertas porque Ya, lo que pasa es de que los permisos de excavación se demoran en general, y como los periodos de enero hasta como abril, como hay menos personal para revisar los informes, o sea, los permisos de arqueología. ya, Entonces, en general, hay muy pocos proyectos en ese periodo y entonces como que digamos que estos meses han sido muy lentos, no ha habido como mucha pega, pero ya se va a reactivar entre este mes y el siguiente, donde ahí hay como la reactivación de muchos permisos y cosas así. perfecto. Y ahí Bueno, estoy. De hecho, mañana ¿en, tengo una entrevista. en qué tipo de proyectos van ustedes, más o menos? ¿Cómo? ¿En qué tipo de proyectos van? Cuando, o sea, se requiere el, Eh, el trabajo de ustedes. en general, la mayoría de los proyectos necesitan... em, lo que pasa es de que en un componente arqueológico te puede aparecer cualquier tipo de materialidad. Ya, Entonces, en general, siempre es bueno tener uno, dos o tres antropólogos físicos dentro de un proyecto. Y cuando son proyectos grandes como los proyectos de trenes o proyectos de metro, eh, siempre son equipos muy grandes, entonces como que más o menos un tercio de la población de los trabajadores son antropólogos físicos. ya, Aparte, como para hacer el levantamiento, igual necesitas hartas manos. También hay lugares específicos donde hay más posibilidades de que aparezcan restos humanos, perfecto. como colinas, cosas así. Ya. Y eso, Entonces, ya. Entonces hay trabajo. sí, hay trabajo. Ahí estoy. ¿Es más impuntual hoy día? ¿Comenzamos? Sí, sería un poquito. Claro.
Por si acaso estoy preguntando por los compañeros que para recordarles que hay clase. Se olvidaron Bien, completamente que hoy hay clases, Parece. ¿cierto? O se enteraron de que la clase de hoy tiene números. Ahí está Jacqueline también. Buenas tardes, Jacqueline, ¿cómo está? Bien, como estamos grabando, tal vez comenzamos, ¿no? Sí. No, pero un poquito, te demoré. Pero esperemos hasta las 40. Y por último ahí comenzamos a grabar. Claro. Pero está grabando ya. No, perdón, a andar. A andar. Ania, Aló. Hola. Sí, buenas tardes. sí. Ya. María Paz, Diego Alberto. Hola, profe. ¿Cómo Buenas están? tardes. Hola, buenas noches a todos. Diego, Hola, Diego. Hola, buenas noches. ¿qué- la tarde es joven todavía, como buenas noches. En Colombia más temprano, ¿no? Sí, yo creo que sí. Puede ser, al menos una hora. Uh, Mientras tanto, les aprovecho de comentar porque, bueno, ustedes van a tener pruebas en 2 semanas más. Entonces, eh, les van a hacer llegar una, una pequeña guía ya de los aspectos que se van a consultar en la prueba, que difieren un poco de lo que están planteados en la plataforma, ¿ya? Pero más que estamos sentados en lo que hemos visto en estas clases, ¿ya? Lo que salga en esta clase y la clase del próximo jueves es lo último que va a entrar para esa prueba, ¿ya? Para que estén más, lo puedan revisar em, y por último la siguiente clase también ir conversando, ¿ya? bien, Ya, partamos no si quieres tú, Reiner. bien. Entonces esto va a ser para un público que
que vea la clase asincrónicamente. Hoy comenzamos con una de dos clases que vamos a revisar con más detalle el diseño del trabajo o cómo finalmente se implementa lo que antes hemos revisado como el sistema de desempeño. En los sistemas de la empresa veíamos que teníamos una dirección, uno de sistemas, y en la base un sistema de desempeño. Y ese sistema de desempeño básicamente tiene que ver con lo que también se conoce como el sistema de trabajo y particularmente con el diseño del trabajo. Esta clase de 4, que es una de 2, vamos a tocar tal vez los aspectos que inciden en ese diseño del trabajo, no con demasiada profundidad. Y vamos a conversar también las bases del propio diseño del trabajo para después llegar a la clase 5 con ya algunas aplicaciones más específicas. Así es que, por supuesto, que vamos a conversar de cómo los productos o servicios afectan el diseño del trabajo, cómo el proceso afecta el diseño del trabajo, como un elemento que es muy importante a la hora de mirar hacia el cliente, que es el tiempo en que yo tengo que entregar, afecta el diseño del trabajo. Y también vamos a tocar el espacio de trabajo brevemente. Esto es solo para que no nos falten componentes a la hora de mirar hacia el diseño del trabajo. De esta lámina se acordarán muchos. La industria del cine generó un clásico mirando hacia el diseño del trabajo, proponiendo ya en 1936 que las personas iban a estar esclavas de un proceso mecánico y por lo tanto resultaban no más que un engranaje. Y es cierto que nos ponían a la vista un sistema de trabajo en particular que efectivamente es una interacción de personas con máquinas. Y si lo contrastamos con la misma producción del cine, también podemos imaginar otro sistema de trabajo, porque cómo se filman esas cosas ustedes ya saben bastante. Seguramente en ese tiempo realmente tenían poco que criticarle a las líneas de producción desde la propia mirada de cómo ellos hacían estas películas. Charles Chaplin criticaba un elemento que tenía que ver con Henry Ford, con la línea de producción, pero antes que apareciera la línea de producción, a finales de los 1800 y a comienzos de los 1900, creo que siempre nos vamos a poder acordar de don Frederick Taylor y del matrimonio Gilbreth, Frank Gilbreth y Lillian Gilbreth, que abordaron probablemente una tarea que es nuestra propia tarea hoy. O sea, es bien extraño esto, porque ellos en ese tiempo lo que tratan de hacer es mirar hacia el trabajo y encontrar una forma científica de hacer esa mirada, de entender qué está pasando. En el fondo, tratan de describir el trabajo. Entonces, Taylor, que muchas veces es malentendido, lo que plantea es mirar lo que él llamó los principios de administración científica. Entonces, escribe él que los principios de la administración científica son tener una idea científica sobre lo que se hace. Segundo, él dice que son 4 principios. Seleccionar a las personas idóneas e entrenarlas para hacer eso que queremos hacer. Tercero,
que la supervisión tiene que tener un compromiso personal, íntimo, grande, con el buen resultado de esa tarea. Y además la supervisión tiene que compartir y equilibrar las responsabilidades con los operadores. O sea, respecto de ese resultado, el buen o mal resultado, o el mal resultado no es culpa del operador y el buen resultado es culpa gracias al supervisor, sino que tiene que compartir y equilibrar eso. Y finalmente velar porque las cosas funcionen. Es entretenido leer estos 4 principios porque él lo escribe y uno podría imaginarse qué era lo que estaba mirando, dice, qué es lo que estaba viendo para escribir eso. Yo creo que no sé si ustedes lo notan, pero primero él no estaba viendo el sistema de dirección del que conversamos, del nivel estratégico. Tampoco estaba mirando hacia el sistema de gestión, planificación y cosas que tengan que ver con lo que pasará en un horizonte de un año. Este señor estaba seguramente, y así, y si uno revisa su libro, él en realidad estaba mirando cómo se hacía el trabajo. Estaba directamente en el sistema de desempeño y estaba tratando de entenderlo. Y aquí, pausa. Quizás lo mismo que hacemos los ergónomos. O sea, un ergónomo cuando va a una instalación o a un centro de trabajo o a un puesto de trabajo, probablemente esté haciendo o enfrentando la misma tarea. Es decir, ¿qué es lo que estoy viendo? Y en ese punto, en ese momento, hoy, hacerse de una idea científica de lo que estoy viendo. Evaluar si las personas son idóneas. Evaluar si las personas están entrenadas. Evaluar si los supervisores están realmente involucrados con el buen resultado. Me parece que tiene todo el sentido del mundo hoy. ¿Cierto o no? ¿Alguna opinión? ¿Por qué crees tú que al final se queda con la idea de que simplemente era alguien que comenzó en base a los estudios de tiempo, empezó como a sacar rendimiento a la gente solo por eso, ¿no? ¿Cómo fue derivando esa idea? Siento que se contrasta un poco con lo que está planteado acá. Yo creo que primera cosa, porque nadie lee, digamos. Nadie leyó a Taylor, sino que escuchó que finalmente cuando comenzamos a hacer esta idea científica había que encontrar una forma de mirarlo y en realidad en ese caso tuvo sentido lo que plantearon sus gente de la misma época, que son el matrimonio Gilbert y otros autores, por supuesto, que ellos tratan de decir, como tengo que hacer una idea científica, en realidad lo que voy a tratar es de registrar. Ellos fueron los primeros que usaron video. Aquí hay unos registros de video y esas líneas ahí muestran cómo un elemento fluorescente que ellos incorporaron quedaba registrado como describiendo los movimientos que se hacían. Lo que ellos tratan de hacer, hubo una película de esto, ¿cierto? Que era más barato por docena, porque ellos hacían eso en su casa, en su hogar, tenían muchos hijos y trataban de que todo fuera como todas las actividades se realizaran de una forma estandarizada para que todos pudieran llegar al baño, todos pudieran comer y todo ese tipo de cosas. Pero ellos en el fondo se plantean que si yo necesito una idea científica, necesito finalmente ver qué se hace y encontrar patrones. Por lo tanto, no era raro que al mismo tiempo entonces el caso de Taylor, él toma tiempos, pero también se preocupa mucho del diseño de las herramientas. Por ejemplo, en su libro de
los principios científicos, él cuenta historias donde en una cierta industria, gente que tenía que mover material con palas, en ese tiempo, cada trabajador llegaba con su propia pala. Dado eso, ninguna pala era igual. Como ninguna pala era igual y ningún trabajador era igual, era muy complejo tratar de saber cuál era el rendimiento de esa tarea. O sea, cómo hago el plan, cómo entiendo yo este trabajo, qué puedo decir de él. Cuando todo era distinto, palas, trabajadores y las formas de operar, de usarla, era todo distinto, la verdad era bien difícil decir algo. Tendría que describir un montón de situaciones. Y de ahí entonces que comienza el esfuerzo de tratar de estandarizar las herramientas, las medidas de trabajo, y por lo tanto lo que se populariza para llegar o a lo mejor el eco que escuchan todos, es que de pronto los rendimientos mejoraron muchísimo. Y a lo mejor eso quedó y para contestar su pregunta, profesor Meyer, eso fue lo que quedó, que en realidad se estandarizó el trabajo y se mejoró la productividad, pero hay que pensarlo respecto de lo que había. ¿Qué era lo que había? Lo que había era un gran volumen de trabajadores sin mucha dirección en cuanto a lo que hacían. Y por lo tanto, claro, costos mucho más altos que lo que se obtuvo a poco tiempo de estandarizar. Esto que se hacía a comienzos de los 1900 y finales de los 1800, sigue siendo un tema. George Kanawati tiene un libro muy conocido que se llama Introducción al Estudio del Trabajo, va por la misma línea. Está publicado con el apoyo de la OIT. Es de los años 60, digamos. Probablemente un libro que tal vez sea correcto decir fue muy conocido y se usa menos hoy en día. Si bien es un libro que si ustedes lo abren, lo revisan, es muy útil. O sea, no hay capítulo, no hay desperdicio ahí. Si yo no conozco una tarea, tal vez como la que nos compartió Michelle la semana pasada, y yo abro este libro, encuentro ahí una metodología para abordar ese proceso de obtener una idea científica de qué es lo que se hace. Y podemos reemplazar la expresión científica por una idea objetiva, una idea que no sea solo una sensación, sino que esto ocurre, esto es un hecho. Cuando nosotros contamos con hechos, tenemos una buena base para después proceder con la mejora, los análisis, sobre todo el aporte que pudiera hacer un ergónomo, lo va a hacer sobre hechos, no sobre sensaciones. Creo yo, ¿cierto? Debería ir por ahí. Work Systems, otro libro de Mikkel Gruber, 2017 más o menos, 2007 creo. Renueva también el mismo análisis y plantea otra vez cómo yo, analista, digamos, abordo esta tarea de hacer el análisis científico, y no es tan diferente de lo que vieron sus colegas mucho antes. ¿Qué es lo que dice Gruber en 2007? Hace algunas ideas que podrían parecer como muy, muy fáciles, pero dice, mira, cuando yo tengo una tarea en general, seguro que la puedo descomponer en algunos elementos de trabajo. O sea, puedo definir como etapas en esa tarea. Y si yo quiero un análisis más detallado de cada etapa, podría descomponer esos elementos de trabajo en otros elementos más pequeños que podrían ser movimientos básicos. O sea, eso mismo que nos proponía Gilbert
o el matrimonio Gilbreth a comienzos de los 1900. Eso él lo llama el trabajo útil. Y no deja de decirnos también que el trabajo útil no es solo personas, sino que es un proceso que combina personas, combina información, ¿cierto? Tanto como se hacen las tareas y tanto como cuál es el objetivo de hoy, cuál es el programa. Y por supuesto también equipos. Eso es lo que produce el trabajo. Y por lo tanto, él, aquí en el mismo esquema de Gruber, de tareas, elementos de trabajo y elementos básicos en movimiento, podemos hacer esa conexión, lo que Leland Gilbert decía en 1917 con los Terblick. Terblick, si ustedes lo notan, es Gilbert escrito al revés. ¿Sí? Los Terblick eran una simbología donde ellos tomaban notas en campo, así, hacían, dibujaban la tarea, y con estos símbolos describían si la tarea, si un elemento era buscar, encontrar, seleccionar, tomar, sostener, mover, alcanzar, colocar en una posición, ensamblar, usar. Se lo pasaban inventando símbolos de tal forma que ellos pudieran hacer lo que hoy día hacemos con un video, ¿cierto? Hoy día sería muy feliz ellos hoy día con contar con nuestra tecnología de teléfono, que filmamos cualquier cosa y después lo analizamos con una inteligencia artificial. Bueno, ellos manualmente hacían esto con toda esta simbología, pero no deja de ser distinto esto de 1917 con lo que 90 años después decía Mikael Gruber, que eran los elementos básicos de movimiento. Los elementos básicos de movimiento o los elementos de trabajo o las tareas son 3 niveles de análisis de tareas, que cada uno más detallado, y que según el caso nosotros podríamos o no describir. O sea, seguro que cuando hacemos un análisis describimos cuál es la tarea. Si es una tarea administrativa, probablemente un análisis más detallado a nivel de elementos de trabajo sería bueno. Pero exactamente cómo tecleo en el computador o cómo escribo, no tenga mucho sentido. Por lo tanto, no, seguramente yo, investigador ergónomo, no buscaría elementos básicos de movimiento. Sin embargo, en otro tipo de tareas, tal vez en líneas de producción, donde las unidades a producir son muchas, las cantidades de trabajadores que participan van en turnos, muchas personas hacen lo mismo, tenga mucho sentido ir más abajo si es que estamos buscando optimizar y lograr rendimiento. Y aquí puede ser lo que dice el profesor Meyer. Oye, ¿por qué está la idea de Taylor, de eso de que tomamos los tiempos y hacemos todo tan robotizado? Porque en ciertas industrias a día de hoy todavía se hace el estudio de los elementos básicos del movimiento, que es el nivel más micro, donde se toman decisiones de cómo yo muevo las manos para obtener menos tiempo, todavía es algo que se estudia. Hay empresas enteras que se dedican a este tipo de estudios de movimientos y tiempos. Hay métodos que están documentados en estos libros, como aquí aparecen, y que tienen su origen en los diagramas bimanuales de 1930, más o menos, como el que está acá, que básicamente lo que están tratando es de optimizar cada movimiento. Esto diríamos que por mucho tiempo fue muy importante en todo tipo de industria, y probablemente a día de hoy, por efecto de la robótica, esto se sigue haciendo tal cual, pero no se hace para humanos, digamos. No, es la única diferencia. Pero se sigue haciendo. O sea, hoy día, si yo quiero optimizar un proceso, y lo tengo que hacer de una forma objetiva, y una forma objetiva es encontrar una metodología de registrar, estudiar y medir exactamente cada actividad,
y cómo participan en su secuencia. ¿Por qué esto se estudiaba? Porque efectivamente habían operaciones como las esperas o las revisiones que filosóficamente al final resultan ser un desperdicio, un uso de tiempo que tiene un costo, y si la tarea está bien hecha, probablemente no sea necesario. Así que de ahí parten estos estudios. El trabajo, que aquí aparece ya como lo que acabamos de decir, como esta ramita, no es solo descomponerlo en elementos. El sistema de trabajo tiene lo que ya conversamos, es una combinación de información, de personas, de equipos y una idea de trabajo útil. Pero queda una tercera rama que es muy importante, nunca olvidar, y es que el sistema de trabajo se tiene que implementar. Y probablemente aquí es donde estamos al servicio de los ergónomos, porque a los ergónomos nos invitan a analizar un sistema de trabajo, pero podríamos nosotros estar mirando qué pasa. Pero siempre es para decir qué va a pasar. Siempre es para mirar hacia adelante. O sea, el trabajo se analiza para que lo podamos entregar mañana a otro. Mañana. O en todos los días que vengan. Y yo necesito decirle qué hacer. Y luego necesito decirle cómo lo hizo. Necesito evaluarlo. Ustedes saben que a las personas nos hace muy mal el que no nos den retroalimentación sobre lo que hacemos. No podemos mejorar. O igual también nos hacen muy mal si nos critican cuando no hay una verdadera razón para ello. Nosotros somos muy sensibles a eso. Y resulta que al final, para que todo sea bien entendido, nada mejor que una idea científica del trabajo, ¿cierto? Una base objetiva, en la que ninguno se sienta mal, ni el que entrega el trabajo, ni el que lo recibe, ni el que entrega retroalimentación, ni el que la recibe. Los desempeños, la forma en que hacemos, es mucho más interesante discutir cuál es el estándar para cumplirlo, que cada uno vaya por su camino y finalmente se produzcan estos divorcios de opinión y al final lo único que se suman son sensaciones en lugar de hechos. Oye, Así- un sí. segundo. Me gustaría que ustedes, ¿cierto?, pudieran, de lo que está planteado acá, ¿cierto?, eh, comentar dónde creen que están aquellos elementos en los cuales, ¿cierto?, hoy día estamos, o se está fallando en realidad cuando se diseña un sistema de trabajo. ¿Qué elementos hoy día están siendo poco considerados? Según lo que ustedes tienen como experiencias, los trabajan, ¿cierto?, en la parte de la industria o como consultores, ¿cierto? ¿Dónde creen que está ahí puede ser más de uno en todo caso, así que da lo mismo? ¿Dónde creen que están los problemas hoy día? ¿O qué es lo que cambia un ergónomo en este esquema? Claro. ¿Serán los elementos del trabajo, profe? ¿Los equipamientos? Uy, interesante, ¿eh? Está muy bien. Yo creo que sí. Va a tener por ahí alguna incidencia. El equipamiento. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra opinión? ¿Dónde Va a interviene el revisar los métodos de trabajo y de pronto puede sugerir o sugerir ajustes, empezando desde los métodos. los métodos? Muy bien. Bien, sí.
¿Y qué medirán? ¿Habrá mediciones? También, ¿Cierto? ¿Y qué opinarían de decir ustedes? ¿Saben que nosotros lo que estamos haciendo finalmente es revisar esto? Directamente la definición. El trabajo puede estar bien definido o mal definido. Puede ser esto. Ahora, claro, como es un elemento que está al inicio, me va a obligar a afrontar los componentes y las conexiones. Ahora, ¿cómo creen ustedes que es la información que tenemos hoy día sobre los trabajadores? ¿Y desde dónde la obtenemos? Interesante, muy buena pregunta. la pregunta es, ¿de dónde recibimos la información de los trabajadores? ¿Sí? Sí, ¿Cómo nosotros o la empresa hoy día, cómo conoce a sus trabajadores acerca de sus capacidades? Pues Como realizar normalmente, ¿Ah? Ahí no sé qué está hablando. Constanza, cuéntenos. no, es que hubo intervención de un compañero que no sé qué alcanzó a decir, pero ejemplo, en mi país hay un tema de condiciones de salud que se hace a través de los exámenes médicos de ingreso, periódicos, para conocer el estado de salud y mirar si es apto o no apto para determinada labor. Ah, muy buena, muy bueno. Constanza, ¿y eso a quienes diseñamos trabajo, será suficiente eso? Pues de hecho creo que los ergónomos pudieran aportar mucho en los temas de profesiograma, porque para determinados cargos se perfila una serie de exámenes, una serie de pruebas, y de pronto no está tan considerado el tema ergonómico. Lo máximo que se llega es que la evaluación médica ocupacional tenga énfasis osteomuscular. ¿Ya? Claro. Y ese profesiograma pues se hace con base a la matriz de identificación de peligros para mirar cuáles son los riesgos a los que está expuesto el trabajador, y así mismo saber cuáles son los exámenes o las valoraciones que va a tener que hacérsele a ese trabajador, pues para que no se vaya a enfermar, o si tiene alguna patología, pues no Claro. sea grave. Mire, yo les pregunto esto pensando en si de verdad consideran que ese enfoque es adecuado para diseñar sistemas de trabajo equilibrado. Y los invito a recordar lo que hicimos en el verano. En el verano dijimos, mira, vamos a tener un sistema de trabajo que tiene este funcionamiento y vamos a tomar tiempo y vamos a tomar frecuencia cardíaca en conjunto. Y con eso, finalmente vamos a decir, entonces el trabajo puede o no, y lo estuvimos conversando, ir a determinado ritmo. Y probablemente el profesor entonces Meyer se refiere a esa información, ¿dónde está? Pues realmente en mi país, en mi ciudad, no veo que hagan ese tipo de pruebas. Eh, Realmente no lo he visto, pero sería lo ideal. Por ahí Pero sería, ¿cierto? quizás sí podríamos verlo en el tema de la producción. Claro, pero si todo es producción, o sea, es cierto que se usa la palabra producción para industria, pero, pero también podemos generalizar, es decir, oye, cuando yo trabajo en un consultorio dental o estoy en un puesto administrativo que atiende público, no sé, en el área de salud, cada acción que yo realizo, cada cliente que yo atiendo, todo es producción. Eh, y, cua- eh, ¿Tendría sentido también hacer esas mediciones? ¿Reunir esa información? Y apoyados con la pregunta del profesor, ¿y dónde está esa información? ¿Dónde está esa información? ¿Cómo lo sienten?
Bueno, además aquí también hay otro aspecto interesante, ¿cierto? Al desagregar el sistema de trabajo, de alguna manera también a ustedes les da, quiero creer, ¿cierto? Queremos creer, una visión también de qué elementos ustedes pueden intervenir, ¿cierto? Que pueden estar hoy día resumidos en esos 10 cuadraditos, ¿ya? Quizás hay 9 que están bien y uno que está mal, o al revés. Entonces también, incluso hasta casi puede ser como una lista de verificación. ¿Cómo está esto? ¿Cómo están haciendo esto? ¿Cómo están haciendo esto otro? Casi como para preguntar a veces en una entrevista. ¿Viste? Y en base a eso, ay, pero mira, acá nosotros también podemos ir aportando con cierta información. ¿Mm? Entonces, yo creo que es interesante este desglose porque de alguna manera, ¿cierto? Nos ubica también desde afuera para mirar dónde podemos ir interviniendo. Correcto. Este desglose decíamos que era el que nos mostraba nuestro amigo Gruber. Productividad. Probablemente es lo que podría resumir muchas tareas, muchas diferentes. La forma más sencilla de medir productividad cuando se trata de trabajo es cuántas unidades de producto obtuve en relación con el número de personas. 1/10, evidentemente se percibe muy distinto de 10/1, ¿cierto? Esto nos podría decir muchas cosas. Una unidad, para hacer una unidad, necesité 10 personas. ¿Eso qué será? En el otro caso, 10 unidades por persona. Turno será, ¿cierto? Hora. Nos ayuda, ¿cierto? Y muy rápido a percibir de qué se trata. 1 cada 10 personas día, 1 cada 10 personas mes, 1 cada 10 personas año. 10 personas un año hacen una unidad. ¿Qué? 10 unidades, una persona por cada 1 minuto, cada 2 minutos, cada 3 minutos. ¿Qué será eso? Y por supuesto que de la mano de esto va si ese tiempo de trabajo, estos son esquemas muy clásicos, en que dicen que la verdad del tiempo que está involucrado en el trabajo, implícito en esto, ¿cierto? En estas unidades por empleado también hay tiempo, o sea, también es por una unidad de tiempo. No lleva necesariamente esquemas como esto, y esto ya es una mirada a lo mejor un poco ya más crítica, el que dice que en ese tiempo hay un contenido básico de trabajo, o sea, lo que podríamos considerar trabajo propiamente tal, pero de una u otra forma aparecen algunos elementos como contenido de trabajo adicional, tal vez porque el producto estaba mal diseñado. O sea, el producto que estoy haciendo fue hecho de una forma en que me obliga a usar más tiempo para construirlo. Y eso, sin duda, que es un desperdicio, si es que encuentro una mejor forma de hacerlo. Y si no es el producto, tal vez es el método en que se nos dijo que hiciéramos. Cuando nos entregaron la tarea, dijeron, usa este método. Y si ese método tiene errores, tiene desperdicio, pues quizás hay una fuerte invitación a cambiarlo. Y las personas, en este esquema más sencillo, y las personas también ponen de su parte, o sea, sabes que hoy día no estoy de ánimo para ir al ritmo estándar, voy lento, ¿no? Estoy enojado. Aquí también, Eso existe, perdón, Reiner, sí.
No, aquí también Bueno. este aspecto es muy interesante porque si bien cuando uno revisa esto, lo primero que se le viene en la cabeza, ¿cierto? Es como una cadena productiva, como mostraba Reina, ¿cierto? Al comienzo. Pero si ustedes también esto lo llevan a trabajos administrativos o trabajos, ¿cierto? Que requieran una demanda cognitiva mayor, ¿ya? Se van a encontrar con elementos aún más interesantes, ¿cierto? Porque muchas veces en ese tipo de trabajo, ¿cierto? Se van superponiendo actividades y tiempos. Y eso complejiza muchísimo el estudio, por un lado. Pero nuevamente, siempre brinda una oportunidad, ¿cierto? De detectar qué es lo que está pasando. Y muchas veces también se da, y yo siempre lo menciono como un ejemplo, ¿cierto? Cuando uno llega a las 8 de la mañana a su trabajo, cualquiera, ¿cierto? De ustedes, y ya hoy día voy a hacer estas 10 actividades, y nuestra tasa de éxito sobre esas 10 actividades es bajísima. Y si nos ponemos a analizar por qué es baja, ¿cierto? Por ejemplo, basado en esto, nos vamos a encontrar con sorpresas también gigantes. Entonces, eh, es nuevamente, ¿cierto? Insisto, una oportunidad para ir remirando qué es, ¿cierto? Y dónde están aquellas posibilidades de intervención de nosotros en un sistema de trabajo. Porque además, ¿cierto? Hoy día, y también lo mencionó Reina, ¿cierto? El estudio del trabajo como actividad está cada vez más hacia la baja. Pero no es porque no sea necesario, sino que son Hay cosas otros temas. hay otros temas, ¿ya? Eh, entonces es como volver un poco a la base de, no es el 1900, hace 100 años atrás, ¿cierto? Pero por ahí va, es volver a mirar porque hoy día nosotros creemos que en el caso del ergónomo podría ir tomando, ¿cierto? Ese rol en aquellas empresas quizás no las más grandes, porque eso, por ahí lo tienen medio resuelto, pero sí en aquellas que son más improductivas, como las empresas pequeñas, donde muchas veces, por ejemplo, necesitamos justificar un nuevo cargo o una nueva inversión o lo que sea. Y Claro. esta es la línea base como para empezar a construir esa información. Si no Sí, hacemos esto, es muy complejo llegar a otras intervenciones. claro. O sea, y aquí un poco la lección es, cuando les describan un trabajo, acuérdense, no todo lo que les dicen es contenido básico del trabajo. También puede existir desperdicio, también necesitamos esa mirada crítica. Y esas miradas críticas, según el autor, hay descomposiciones distintas. Ustedes pueden finalmente llegar a su propia versión de, no sé, A, B, C, D, E. Pero, como dice el profesor, mantener ese esquema para nosotros obtener nuestro análisis, porque al final del caso productivo tendría que ser considerando lo que aquí dice como absolutamente necesario. O sea, eso se supone que es lo que conviene a todos. El estudio del trabajo, y esto es para tenerlo en cuenta, suele necesitar de un contexto. Ese contexto se llama administración de operaciones. La administración de operaciones tradicionalmente tenía considerado estudiar el trabajo. Pero como dice el profesor Meyer, con los años, por ejemplo, aquí tenemos un autor, los mismos autores dejaron de lado el sistema, el elemento de trabajo, tal vez porque no es lo más leído de sus libros, a lo mejor. Entonces hay otros temas que son más interesantes. Por ejemplo, la calidad, que seguro que ustedes han escuchado sobre sistemas de gestión de la calidad mucho. Y sería un trending topic el tema de la calidad. Al punto que en este caso, este autor, desde la tercera edición a la quinta, que las que yo conozco, nunca me he podido conseguir la cuarta edición. Pero en la quinta edición, el tópico trabajo desapareció.
Y por supuesto que en las ediciones más recientes de este mismo autor, ese tópico no está. Ahora, no quiere decir que en otras bibliografías, como en este caso, un clásico, el Nivel, esté dedicado exclusivamente a métodos estándares y diseño del trabajo. Esto es como equivalente a lo que teníamos Gruber, o sea, en la lista anterior, acá donde teníamos aquí podríamos haber agregado a Freivalds y Nivel y estaría bastante bien, porque es un libro vigente completamente y que se dedica al estudio del sistema de trabajo o al sistema de desempeño como lo hemos conocido. Otro clásico de la administración de operaciones, fácil de conseguir si ustedes lo buscan en internet, lo van a encontrar completo en esta misma edición. Y por supuesto que tiene un capítulo en que se dedica exclusivamente a los recursos humanos y diseño del trabajo. Sin embargo, es un solo capítulo, digamos. Pero lo interesante en este caso de mirarlo acá es que ustedes pueden darle una mirada al contexto. O sea, dice, oye, cuando yo hablo del trabajo, también hablo de todas otras cosas que sin duda, con esta mirada sistémica que hemos estado conversando, van involucrados. Y en este libro, por supuesto, está la medición de la productividad desde la perspectiva básica, donde yo uso unidades y personas, a una mirada quizá más general, que cuando yo quiero ver muchos elementos que son distintos, puedo cambiar a una medición en que uso una base monetaria para poder compararlo. El ingreso respecto a los costos, mano de obra, materiales, energía y otros. Muy interesante, también un capítulo muy bien desarrollado si los buscan. Una mirada sucinta a eso, lo que está en esos libros que afectan al diseño del trabajo. El primero de todo es cómo está diseñado el producto o servicio, lo vimos recién también. El cómo yo diseño el producto o servicio incluso me puede generar desperdicio en cómo está diseñado el trabajo. Y aquí hay una vieja caricatura que ilustra cosas que pasan a la hora de diseñar un producto o servicio. Y aquí ustedes pueden ver, oye, lo que dijo el área de ventas, el de marketing, ventas, lo que pensó ingeniería, cómo lo fabricaron, tuvieron que resolver ese problema, así que finalmente así lo instalaron. ¿Y qué era lo que quería el cliente? Esto es una caricatura, ¿cierto? Pero con sus matices pasa. Habrá muchos ergónomos que estaban discutiendo cómo hacemos eso, o cómo hacemos eso, o los problemas que tuvo hacer esto, o aquello. Y también nos olvidamos de que lo que quería el cliente era eso. Y por lo tanto, interesante porque de verdad que era sencillo. Esto en el contexto de cómo diseño el producto. Ahora hay miradas clásicas de cómo diseño el producto. Estos esquemas muy, muy bien organizados, donde tengo etapas estilo en la NASA, donde se generan las ideas, se hace una selección, diseños preliminares, prototipos, pruebas, diseño definitivo y finalmente un proceso de salida. Que hoy día estos esquemas así tan clásicos están súper criticados. ¿Por qué? Porque toma muchísimo tiempo llegar al mercado.
Si toma muchísimo tiempo llegar al mercado, el diseño del trabajo asociado, imagínense que también es un problemazo, porque, oye, al final, cómo lo voy a hacer? Al final, ¿cómo voy a ser productivo en este contexto? Son preguntas que no se resuelven. Y hoy día lo que buscan en muchos ámbitos es estas metodologías ágiles, eh, que tratan de hacer en corto tiempo estos ciclos, y también aplicar creatividad, pensamiento divergente, convergencia, diverge, converge. Estos ciclos están planteados para repetirlos muy rápido, muchas veces, pero en corto tiempo. Es como lo que está pasando, si ustedes ven las noticias, SpaceX, cuando lanzan cohetes y los destruyen, le dicen, no, no hay problema en que se destruyan porque lo hicimos para aprender. Ellos están trabajando con este tipo de metodología. La NASA, que demora 10 años en lanzar un cohete perfecto, usan estas metodologías. Pero resulta que el éxito de acá se produce en 10 años y acá con error y todo, no sé, 3 años, y toman el liderazgo. Eso es lo que buscan a sus propias escalas de todo tipo de negocio. Aquí hay una referencia un poquito más detallada del Design Thinking, y aquí podríamos preguntarle a ustedes, ¿dónde va el ergónomo acá? Si fuera un producto, ¿en qué etapa participa un ergónomo? ¿Cuál es la respuesta? En todas. Parte del equipo. Profe, qué pena, ¿lo puede devolver un momento? Sí. Es que estaba pensando, pero sí, construir prototipos funcionales, pero claro, también es válido el tema de la empatía, que de una me fue a construir prototipos funcionales, pero claro, tiene sentido que sean todas. Y que, Ujú. sí, es que el design thinking un poco nos invita a reconocer lo que hacemos. Lo que pasa es que muchas veces estas cosas se hacen, pero, pero no se perciben. O sea, estos mapas de empatía, donde un poco uno busca qué quiere el otro, a lo mejor lo hacemos intuitivamente, pero el hacerlo explícitamente, con estas pizarritas donde pegamos papelito y todo, eh, primero, cuando hay un equipo detrás, no hay una persona, sino que hay varios, cuando hay varias personas, el hacer estas metodologías explícitas eh, ayuda a que se compense esto de los que hay unos que son más tímidos, otros son más habladores y hay una cierta, predomina alguna idea. Pero cuando se hacen estas etapas explícitas con pizarritas, papelitos y todo, se logran la mirada de todos. Y también se logra objetivamente tratar de encontrar qué finalmente es lo que quiere el cliente. O sea, estos procesos tienen muy en cuenta este dibujo. Tengo Así. que descubrir esto, tengo que descubrir qué es lo que quieren realmente. Y no hacer algo sofisticado como esto, simplemente porque a mí me gusta este tema, entonces yo soy especialista y a mí me gustan que queden así de bonitos porque son impresionantes, o el de 3 cuerdas es muy especial porque 2 personas pueden participar. Eh, pero si al final el cliente quiere ese,
Eso es lo que hay que Es, encontrar. es que hace poco, bueno, hace 15 días tuve la experiencia con un cliente donde pidieron un ergónomo para mirar y rediseñar un proceso y solamente estuvo pues la fisioterapeuta él haciendo el recorrido y cuando le hizo la propuesta, pues ahí estuvo la persona de mantenimiento y otras personas que tenían que haber estado en la visita del ergónomo, entonces pasó lo que ahorita en la diapositiva usted mostraba de que él presentó de los muñequitos. Exactamente, pasó Claro, esto. Entonces yo dije, pues el error es que el de mantenimiento tenía que haber estado pues ahí en la visita diciendo, mira, hemos visto esto para que se tenga en cuenta esto es lo que queremos, pero pues claro, obviamente después de esa presentación pues se quedó que hay otra propuesta con base a lo que ellos comentaron en la reunión cuando ya él había diseñado pues como lo que él veía que podía quedar en esa banda, pues en ese proceso. Pero claro, pasó igualitico a lo de este dibujo. claro. Y ahí de nuevo llegamos a esa pregunta, a eso que conversamos en la sesión anterior de qué era participación, ¿no? Cuando yo le pregunto a cada uno desde su mirada lo que quiere, eso no es participación porque pasa esto. Yo quiero esto, yo quiero desde mi mirada. Lo que tiene que pasar es que realmente estén todos juntos en el proceso. Y en esa instancia es cuando finalmente se logra resolver hacer esta convergencia finalmente hacia el producto que sí es lo que quiere el cliente, que es lo que aparece aquí. Y eso es solo el producto, porque el proceso también hay que pensarlo, digamos. Porque el proceso no es lo mismo mirarlo hacia el producto, como mirarlo como el proceso que yo necesito en forma permanente para soportar distintos productos y servicios, que tiene que ver ya con mi infraestructura de negocio. Entonces, yo podría estar pensando, es cierto que puedo estar pensando en producto, pero el proceso también tiene su propia historia, porque hay factores de largo plazo que me invitan a que mi proceso no sirva solo para un producto, sino que distintos productos, y aparecen algunas cosas que son un poco distintas de lo que estaban pensando acá. Acá estaban pensando en el cliente y en el producto. El solo diseño del proceso es interesante porque ustedes van a encontrar que, no sé si están mirando una línea de producción de vehículos o la atención en un hospital en el área de emergencias, o en el colegio en cómo se entregan las clases, o una panadería, o en el supermercado. Distintas cosas tienen formas típicas. La literatura dice que está el flujo estricto, la línea de producción, como esa que aparecía en la película de Chaplin. Está el mismo flujo, pero que tiene algunas excepciones y que tiene la posibilidad de saltar un proceso o de volver atrás. Está el caso de donde el producto puede ir por distintos lugares, depende del producto que se trate, a veces por aquí, a veces por acá. Esto es lo que pasa en las maestranzas, en las mueblerías, en los talleres. Y están los proyectos. Por ejemplo, cuando se construye un avión o cuando se construye un edificio. El producto se queda estático y los recursos tienen que ir hacia ese lugar. Estas Eso, cuatro son esquemas típicos que podemos reconocer casi en todo. Usamos los nombres en inglés porque así se usan en la literatura. Felipe. no, te decía que eso también a veces quizás nos puede parecer un poco extraño y lejano a nuestro quehacer, pero también la mera identificación de cómo es el flujo de trabajo, ya a nosotros nos va indicando cuáles son las demandas que hay desde una Claro. mirada teórica, Por ejemplo, si ¿cierto? ustedes están haciendo el estudio de puesto de trabajo, sí. El Correcto. estudio de puesto de trabajo, si está aquí o acá,
o aquí, o sea, según donde esté, perdón, nosotros inmediatamente vamos a ver cosas de ese puesto de trabajo. Por ejemplo, si justo el que le tocan todas las excepciones, este pobre que está aquí en medio, a veces lo saltan, a veces le toca trabajar el doble, no sabe mucho de lo que le pasa. Y nuevamente, eso también se lleva a procesos administrativos. Cuando alguien tú mandas un correo, ¿cierto? Y ese correo tiene que ser aprobado por A, B o C o D, ¿cierto? Y por alguna razón se entrampa en uno de las etapas, ¿cierto? Es precisamente esto, ¿cierto? Claro. Es un flujo y quizás se entrampó porque pasamos de un supuesto flujo lineal, que es el cuadro número 1, pasamos a un flujo, ¿cierto? Como el número 2, porque en el fondo dice, oye, te faltó información. Ya, pero esa información le tuvo que haber pedido el anterior, no yo. Y ahí se genera un loop, ¿cierto? Donde finalmente el producto, llámese correo, ¿cierto? No llega a quien tiene que llegar. Claro. Y eso ¿Y se da aquí? mucho, perdón, y eso se da mucho en lo que son los servicios de atención al cliente, por ejemplo. Claro. Cuando tú subes un reclamo, ¿cierto? Y ese reclamo se pierde, bueno, realmente pasa por esto, porque el flujo de esa información se pierde en el gran sistema. Y Claro. pasan días sin que nosotros tengamos respuesta, etcétera. Y eso, miren, interesante también los efectos que tienen reconocer estos flujos, porque por ejemplo en el primer caso, donde yo tengo esta línea estricta, suponga que nosotros sacamos una producción de 3 unidades. Perdón. 3 unidades. Si yo le digo a este puesto que su productividad es 3 unidades, a este puesto que su productividad es 3 unidades, y a este puesto que su productividad es 3 unidades, la verdad es que lo van a percibir como correcto, no va a haber mucho problema. Entonces las cosas son justas. Pero en esta otra, si yo digo, sabes que tu productividad es 3 unidades, este lo va a entender como correcto. Sí, estoy seguro que por aquí pasaron 3 unidades. El primero también lo va a entender como correcto, pasaron 3 unidades. Pero el que está aquí al medio, puede que pasaran, pueden que pasen por las vueltas atrás, puede que pasaran 5, o la verdad es que no, pasó una nomás. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué le digo? Pero sin embargo, los sistemas de evaluación de desempeño tienden a ignorar estas cosas. Entonces no la miran y dicen, no, si la productividad está no. ¿Por qué? Porque las cosas administrativas a veces siguen otro diseño y siguen el diseño clásico. Y probablemente usen la misma forma para medir aquí, incluso acá. Ese también es un temazo porque cuando los procesos son muy grandes y se mide la productividad, claro, el número final te puede dar azul, ¿no? 80 sobre 100, perfecto, o el número que sea. Pero eso no implica que para abajo, ¿cierto?, el sistema sea productivo. Claro, Entonces, ahí muchas veces cuesta justificar, ¿cierto?, que estamos siendo improductivos por un aspecto de diseño del trabajo, donde obviamente nosotros tenemos también una incidencia. Entonces, y ahí se complejiza aún más la medición de la productividad, porque tenemos una productividad global versus productividades individuales o de procesos o de microprocesos. claro. Entonces, es interesante. ¿Alguien quiere decir algo? Disculpen. No sé. Michelle, que nos contaba la clase pasada sobre un diseño de trabajo, ¿en qué esquema lo clasificaría usted lo que nos mostró la semana pasada? ¿Cómo, profesor? La semana pasada usted nos mostraba un esquema de trabajo que tenía varios pasos. Sí. Desde la perspectiva del diseño de proceso, ¿con cuál de estos 4 usted lo asociaría? Lo que usted nos mostró. Habla cuando presenté como el Los organigrama. ¿Sí, los arneros eso? Los arneros.
En teoría tendría que ser como es un proceso cíclico, yo creo que sería el número 2, creo. Con un flow con excepciones, un flujo con excepciones. Sí, Porque a veces tenía que reprocesar, ¿cómo? porque a veces tenía que reprocesar, volver Sí, atrás. pasa que a veces uno tiene que retroceder o reprocesar cierta parte del ciclo. Ya. Eh, ¿Cómo? ¿Y cuántos puestos intervenían en ese flujo, en ese trabajo, en ese proceso? En este flujo de trabajo se repite, o sea, se analizan dos puestos de trabajo en mi Que van estudio conectados. que van conectados y eso en general sigue en un flujo y en algún momento el flujo se detiene para hacer una tarea determinada para cuando hay que hacer cierto tipo de registros o hay un evento que determina parar la excavación. Momentos de seguridad o momentos donde hay un hallazgo muy grande que no se puede excavar. Bien, y muy interesante. Entonces, ustedes ya lo reconozco entonces como un flowchart con excepciones. Y eso es muy interesante. Yo creo que es correcta su clasificación. Y desde la perspectiva de los análisis, ya esto es un buen hallazgo, porque si yo tengo que buscar cómo mejorar mi método de trabajo, seguramente quienes enfrentaron este tipo de flujo tendrán alguna idea, nos podrán contar cosas. Y ahí ya hay una forma de conectarnos. Así que muy bien, estoy de acuerdo con su selección y espero que les parezca útil el tener esto a la vista, digamos. Es decir, oye, mi puesto está en qué tipo de situación, en qué tipo de proceso. O sea, porque a su vez Profesor. cada uno de estos tiene demandas propias, ¿cierto? Por ejemplo, el último, donde las personas o los equipos van a la construcción, ¿cierto?, de este elemento, ahí requieres elementos de coordinación gigantescos, donde, ¿cierto?, para Claro. que ellos no se interfieran tampoco en cada etapa. Mire, por ejemplo, el tema de la construcción. La gente entra y sale de distintos procesos. Aquí hay muchas manos sobre lo mismo. ¿Sí? Claro. Muchas manos, muchas opiniones, muchos momentos. Qué complicado, esto es complicado. Y por eso la construcción cuesta mucho hacer ergonomía, porque Claro. son procesos cortitos. Bien, ahora si seguimos trabajando sobre esta idea de los procesos, siempre hay alguien creativo y dice, sabes que yo voy a agrupar todos los procesos por tecnología. O sea, ¿qué significa eso? En este caso voy a dejar todas las sierras juntas, todos los tornos juntos, las pinturas en un área, las rectificadoras en otra y los montajes todos en el mismo lugar. Como este sería un job shop, en realidad, yo lo miro, ¿qué es lo que me pide? Dice un job shop. Si tomo un job shop y lo organizo por tecnología, resulta que cada trabajo que necesita distintas tareas, distintas recetas, terminan cruzando de una forma un tanto caótica en nuestro lugar. Y lo que parecía una buena idea podría resultar siendo un gigantesco dolor de cabeza. Y alguien dijo, ¿sabes qué? Ordenemos esto, voy a clasificar los productos que hago y voy a ordenar por producto. Entonces, en este carril va el producto 1, en este carril va el producto 2 y en este va el producto 3. Y lo que antes era un caos, ahora quedó como en líneas secuenciales, como flowchart. Qué interesante, porque convirtieron un taller caótico en algo bastante ordenado y que
podría yo enfrentar entonces sus optimizaciones como en separado. Acá no estamos diciendo cuál es la idea correcta, depende mucho del caso, pero sirve tener presente que estas cosas pueden pasar. Y las nunca bien ponderadas, si yo analizo la forma en que se genera la cola y cómo es atendida, línea única, ¿cierto? Como en los bancos, todos esperan un flujo, o aquí está todo bien, pero después acá se cruzan, se pueden cambiar. Seguramente también nos propone un sistema de trabajo distinto. O sea, miren lo que hemos dicho. Yo puedo mirar el producto y me va a afectar el diseño del trabajo. Puedo mirar el tipo de flujo y luego la tecnología asociada a ese flujo y luego las esperas asociadas a esos mismos flujos. Y todo me va a determinar un resultado. Ahora, esto que son elementos así como conceptuales, queríamos hacerles recordar a ustedes, no sé si habrán visto esta película que se llama The Founder en inglés o Hambre de Poder en español, donde Sí, se hace la historia de cómo funcionó McDonald's. Ustedes, aparte de que hay toda una historia de las personas, de cómo Michael Keaton quería ser un emprendedor exitoso, que finalmente encuentra él a los hermanos McDonald. Los hermanos McDonald tienen un producto y hay todo un entramado ahí de quién finalmente hace la compañía McDonald's. Hay que ver la película para tener al final una opinión. Pero buena parte de la película se trata de cómo hacer que el menú se entregue en menos de 3 minutos. Ellos tomaron la perspectiva del cliente. El producto y el proceso está razonablemente claro, pero ellos no sé si se acuerdan de esta escena en que ellos en una cancha de tenis dibujan la cocina y empiezan a probar la coreografía de cómo se organiza el trabajo. Mm. ¿Se acuerdan de eso, no? Esta escena donde están horas sí, me moviendo, acuerdo de que ellos tomaban el tiempo tomaban el tiempo. para... Sí, Claro, porque ellos al final querían esto, po, lograr que todo el ciclo, 3 minutos. Tenían que estandarizar mucho. Y eso es donde se mezcla todo, po. Se mezcla el producto, lo que quiere el cliente, el tipo de proceso, la tecnología, las personas, su entrenamiento, porque en el fondo está implícito en esta coreografía que ellos están haciendo, el que están en un proceso de descubrirla, o sea, dedican horas a encontrar cuál es la coreografía correcta. Y enseguida, ¿qué tienen que hacer una vez que la descubren? Ellos tienen que transmitirla, es decir, a todo su equipo, de todos los McDonald's, la coreografía es esta. Había un ergónomo ahí, ¿o no? El de polera, ¿de qué color era el ergónomo ahí? ahí ya no me acuerdo tanto. Sí. No, parece que no había, pero ustedes podrían decir, ¿sabe que este es el ergónomo? Pero con eso queremos decir, hay que estar ahí adentro, en este proceso de descubrir la coreografía, para opinar correctamente en el momento correcto. Ahora, en estos procesos que tienen etapas, si yo quiero cumplir con 3 minutos, hay algo que es de libro, así de clásico.
Y es que cuando yo tengo una línea de procesos que tienen distintos tiempos, si yo quiero 3 minutos, tengo que conseguir que este tiempo sea 3 minutos. O sea, que en este caso es el proceso más lento. Aquí la estación 3 está llenita hasta arriba. Ese es el TC, se llama tiempo de ciclo. Ese tiene que ser 3 minutos. Si yo quiero que a la salida se produzca 3 minutos. Esto es de libros. El proceso más lento que está en la secuencia se llama cuello de botella. Y es un proceso que siempre se estudia. ¿Para qué? Para mejorarlo. O sea, si yo de todos estos 6 procesos tengo que elegir uno para mejorar, el primero en la lista siempre es el cuello de botella. Yo logro eficientarlo y lo dejo por acá. Elimino ese desperdicio. El siguiente que aparece va a ser este porque este es el siguiente cuello de botella. Y el siguiente cuello de botella parece que es ese. No, es ese. Y el siguiente es este. Y el siguiente es ese. Y el siguiente es ese. Siempre el tiempo final tiene que ver con el tiempo de ciclo del proceso más lento. Y eso se llama la estación cuello de botella, bottleneck. Y un señor japonés inventó un concepto que le puso la mitad del nombre en alemán y la otra mitad en inglés. El takt time. Ese tiempo de ciclo que yo necesito responder al final se conoce en la literatura y en la industria como takt time. Que tiene que ser que mi takt time, que es ese tiempo, tiene que ser igual al tiempo de ciclo del cuello de botella para que todo funcione correctamente. El takt time es, por definición, el tiempo en el que el cliente requiere el producto, el ritmo que el cliente requiere. Si yo voy más lento, no cumplo con lo que mi cliente quiere y por lo tanto está mal hecho. Si yo voy más rápido, estoy usando recursos en exceso porque el cliente quiere menos. Por lo tanto, si el cliente lo quiere en 3, yo me esfuerzo y gasto dinero para llegar en 2 minutos, está tan mal como ir más lento. La regla de la industria es que yo calibro los procesos exactamente al takt time. Y por eso el proceso, y por eso es un concepto tan importante, porque finalmente habla de equilibrios. Y los ergónomos buscamos equilibrios. El takt time nos previene de no hacer perfecto, sino que hacer al ritmo que se necesita solamente. Chigeo Shingo se llama ese japonés que hizo que escribió sobre el takt time. En su libro en inglés aparece como takt time, pero en las normas SAE se escribe esto, aparece como takt time. Takt time es el cociente entre el tiempo disponible y lo que el cliente quiere como producción. Acá hay algunos datos sobre cómo se calcula, pero... Ay, disculpa, Reiner. Sí. Un poquito para atrás, para la diapositiva. Esa. No, la anterior. Esa. ¿Cuál? Ya. Esa. Es no, la siguiente, la siguiente. Esa, perfecto. Aquí, esto también tienen que verlo ustedes como un elemento clave, por ejemplo, y lo pueden cruzar, y lo deberían cruzar con los aspectos normativos actuales, ¿cierto? Porque en el fondo, hoy día, entre comillas, apareció un nuevo cliente o un nuevo elemento, ¿cierto? Que es la parte regulatoria, normativa, legal. Porque quizás, ¿cierto? Yo voy a tener que retrasar
Sabemos que la práctica no es así, pero para hacer el ejemplo, se tendría que retrasar, ¿cierto?, la entrega de mis 3 minutos, porque si lo entrego en 3 minutos, puede ser que estoy obligando a mis trabajadores, ¿cierto?, a estar bajo un régimen de trabajo repetitivo, que bajo la norma, ¿cierto?, me podría calificar como en rojo. No sé si con ustedes, los que están hoy día haciendo aspecto normativo, tienen alguna experiencia asociada a esto, ¿cierto? Porque en el fondo, que yo atrase o no atrase, ¿cierto? Ahí corrígeme tú, Reiner, finalmente me va a llevar a reevaluar un poco el elemento productivo. Y ahí ustedes pueden trabajar con márgenes. ¿Cuánto me puedo dar de margen, ¿cierto? Para que mi proceso siga siendo productivo, tal cual hoy día es, ¿cierto? Pero considerando este elemento normativo. O sea, usted me pregunta si la norma pesa sobre la opinión del cliente. No, es en el fondo, no, más que nada para los alumnos, es en el fondo, yo podría, ¿cierto? Voy a tener claro cuánto logro, ¿cierto? Como sacar requerimientos mes, ¿cierto? 1250 piezas día, que es una pieza cada 44 segundos. ¿Cómo lo puedo yo, ¿cierto? ¿O qué tendría que ir haciendo, productivamente hablando, ¿cierto? Y del diseño del sistema y del trabajo, para cumplir con eso y a su vez también ir cumpliendo con aquellas restricciones que tengo desde el punto de vista normativo? Y cómo también las voy Claro, justificando finalmente. claro. ¿Mm? O sea, usted que está trabajando con algún trabajo repetitivo, o tenga sus procesos algo repetitivos donde tenga que haber lidiado o podría lidiar con estos elementos desde la repetición, Por mi parte no, ¿eh? ¿no? Mm. En todo caso, la respuesta va del siguiente tenor, digamos. En estos esquemas, estos procesos que aparecen ahí no es obligatorio que los realice cada proceso un solo operador y siempre el mismo. Estos diseños de proceso buscan descubrir a qué ritmo tienen que ir. Una vez que tengo el ritmo, no necesariamente la respuesta es que cada proceso lo hace el mismo trabajador indefinidamente. Si se necesitan 2 trabajadores para poder alternar la tarea o 3 trabajadores para los descansos por cada proceso, eso está bien, digamos. Lo que sí es que va a cambiar la productividad. O sea, las normas lo que afectan finalmente no es la respuesta del proceso al cliente, porque eso es de alguna forma intransable. Porque lo que vimos al inicio, si yo estoy en un sistema abierto y yo ralentizo mi proceso para dar cumplimiento a las normas, habrá otro productor que no lo haga y va a ser el exitoso en el mercado y finalmente mi proceso y mi negocio muere. Así es que lo que yo hago es ajustar mis recursos para que mi proceso siga respondiendo a lo que el cliente quiere. Ahora, eso va a pasar, puede llevar a que suban mis costos. Y ahí yo tengo que evaluar cómo enfrento entonces el cumplimiento normativo. Y así es como algunos procesos finalmente terminan tecnologizándose. Sabes que no hay una forma de resolverlo razonablemente con personas, sino que vamos a automatizarlo. Y es el pan nuestro cada día, el ir resolviendo cada proceso en cómo voy finalmente equilibrando mis costos. Profesor, ¿algo más ahí? No, eso era. Bien. Para que lo revisen después, que hay una esquemita de cómo calcular un takt time desde lo general a lo particular. Mm, es finalmente una referencia, ¿no? Después, cada una de estas referencias yo las puedo investigar en terreno y medir y comparar. Eso lo vamos a ver, ¿no?,
dentro de poco. El asunto es que después de estos criterios de takt time, de cuello de botella, de la forma del proceso, yo finalmente voy a llegar a la tarea, ¿cierto? A eso que vimos en el esquema inicial. Tarea, elementos de trabajo, incluso elementos de tiempo, de movimiento. En este caso de la hamburguesa, capaz que aplicara esta pirámide en sus 3 niveles, o sea, decir cuál es la tarea, cuáles son las etapas y finalmente cuáles son los elementos de movimiento. Y yo termine coreografiando, entrenando y practicando exactamente cómo mover cada mano con tal de, como mostraban en la película, de en un espacio reducido, hacer compatible el movimiento de varios operadores, no dañar el producto, cumplir con el tiempo. La coreografía termina siendo fundamental. Si lo llamamos coreografía, suena mucho más amable que llamarlo norma de producción, ¿cierto? En cualquier caso, terminan siendo una forma específica y precisa y única de cumplir una tarea. En un McDonald's llegamos a elementos de movimiento básico. Interesante, ¿cierto? Pensamos que era solo cuando se construían autos y lavadoras, pero en un McDonald's también se puede. Hay otra mirada, perdón. El asunto es que si miramos este esquema de nuevo, vamos a ver que una vez que determinamos el método y los tiempos, tenemos que llegar a esto, que es la última etapa, administrar el trabajo. Y aquí viene la atención para los ergónomos, porque al final, cuando yo estoy diseñando el trabajo, se le atribuye a Frank Gilbreth esto, en esta idea científica. Al final, lo que estamos razonando, está implícito en todo eso, es que de todos los posibles métodos de trabajo, hacemos el supuesto de que existe uno que es óptimo. O sea, y ese minimiza el tiempo, el esfuerzo requerido para cumplirlo, finalmente el que tiene el mínimo costo. O sea, en la medida que lo pensamos, y hacemos este ejercicio de objetividad, vamos a llegar al punto en que sabes que existe una forma óptima de hacer las cosas. No hay dos formas óptimas. Hay una. Y probablemente es porque al final tenemos que elegir una. Tal vez es cierto que habían dos formas equivalentes. Pero como el trabajo se administra, y esto de tener opciones termina siendo un problema, la forma más fácil de administrar el trabajo es elegir un método. Y al tiempo que se elige un método, pasa otra cosa también. Y es que nosotros implícitamente elegimos a un trabajador. Decimos, junto con elegir un método, elegimos un trabajador abstracto, no con nombre y apellido todavía, sino que un trabajador que tiene un cierto rendimiento. Y ese trabajador es algo que tenemos que reconocer como un trabajador promedio, o sea, que tiene una habilidad promedio, operando bajo condiciones laborales normales, con materiales de entrada de calidad normales y disponibilidad de equipos y herramientas en buenas condiciones. Eso es como al final un gran supuesto. ¿Por qué? Porque al final tampoco se puede pensar en el mejor trabajador, ¿cierto? Porque no lo vamos a encontrar. O sea, el trabajador normal es ese trabajador que nosotros podemos encontrar razonablemente disponible en nuestro ambiente, en nuestro sistema. Ese trabajador que, pasado nuestro razonable proceso de entrenamiento, logra el desempeño que buscamos.
ni más ni menos. ¿Por qué? Porque al final, para que nuestras tareas no se conviertan en infinitas y podamos tener una línea base y mejorar, necesitamos esta idea de que se vaya reduciendo la variabilidad. Y con eso nosotros establecemos desempeño, el tiempo de ciclo promedio, ¿cierto? El TC. Vamos definiendo el ritmo, la velocidad en la cual se trabaja. Y cuando hablamos de que el desempeño sea alto, en el fondo estamos diciendo que el desempeño sea ese, el estándar, el que se planifica. Y eso es interesante decir. Conocer estos desempeños estándar es finalmente lo que nos permite decir en qué se hace mañana, entregar el trabajo. Nosotros entregarle trabajo a otros, lo vamos a poder hacer objetivamente si llegamos a este nivel de información. Entonces el desempeño normal es un paso de trabajo que puede ser mantenido por un trabajador promedio. Y eso lo podemos llamar también desempeño estándar. Eso es lo que se va a llevar adelante con una adición. Se va a llamar desempeño estándar a ese desempeño normal, pero en que se reconoce la necesidad de descanso. O sea, tomo mi desempeño normal y le agrego los tiempos de descanso y las pausas necesarias, tiempos personales y otros, para conformar ese tiempo con que yo planifico. Y eso es una forma normal de hacerlo en la industria. Cuando yo tomo tiempos, estoy tomando ese elemento probablemente. Pero tengo que recordar que después tengo que evaluar eso y agregarlo para finalmente conformar el diseño estándar. Y el espacio de trabajo a todo esto, que no se nos olvide. El espacio de trabajo es otro de los elementos que, según cómo se construya, o quizás no, según cómo resultó en algunos casos, los arquitectos se preocupan de hacerlo con mucho detalle. Eso también afecta función, higiene, seguridad y confort. Eso también afecta en el diseño de trabajo, a no olvidar. Quizás podríamos aquí hacer una pausa para comentar, no sé qué les parece hasta acá. Yo voy a insistir un poco con la idea de que esto finalmente, y que ha sido lo que también le hemos tratado de comentar desde la clase 1 en adelante, que cada elemento que hoy día estamos conversando con ustedes, ¿cierto? Son nuevas posibilidades, ¿cierto?, de ir enfrentando el trabajo del ergónomo en la realidad finalmente, ¿ya? Distintas formas, ¿cierto?, de aproximarse a la industria o a una organización, ¿cierto?, más allá de lo que hoy día tradicionalmente estamos haciendo como evaluadores de puesto de trabajo, sino que desde una mirada un poco más amplia, ¿cierto?, con mayor cantidad de herramientas, ¿ya? Si bien cada una de estas herramientas también requiere obviamente un proceso de adaptación y aprendizaje, ¿ya? Sí le pueden dar a ustedes elementos diferenciadores en su momento. Y ese es un poco también uno de los objetivos también que tenemos a lo largo de esta asignatura. Entonces, a mí lo que me interesa es conocer si efectivamente ustedes lo están viendo de esa manera, ¿ya?
y que ojalá también pudiera ir haciendo el link con la realidad a la cual ustedes hoy día también están trabajando. ¿Ya? Eso, por lo menos, para mi caso, es un poco también de los objetivos. Sí, yo agregaría que aparte de diferenciador, o sea, cuando se encuentran con que este enfoque está desprovisto de otra persona que lo atienda, ustedes pueden ocupar ese espacio y ahí está ese elemento diferenciador. Y en otros casos, cuando este espacio está atendido por personas con formación de ingeniería, para ustedes el conocer esto les da el lenguaje adecuado para comunicarse, para poder hacer la conexión con esos equipos y poder enfrentar el proceso de mejora desde una perspectiva común. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, acá hay un par de ideas sobre Francisca. ¿Qué nos va a decir? Ahí sí. Hola, profesores. No, decirle en realidad que me hace mucho sentido todo lo de la clase. Yo creo que igual es un poco porque manejo también los conceptos que usted enseña. Y, pero en realidad es como que durante toda la clase he ido como haciendo conexión con todo lo que nos han enseñado durante el magíster y bueno, y todo lo que aprendí yo dentro del departamento y también en el electivo en algún momento. Entonces, creo que tiene todo el sentido del mundo y también personalmente me hace como feliz poder ver la ingeniería de cierta forma como combinándose con la ergonomía en sus clases, así que muchas gracias. Va bien. Gracias. Perfecto. Gracias, Miguel. Bien. ¿Alguien más? Bueno, rendimiento, hay formas distintas de expresarlo. Finalmente, ustedes si hacen algunas operaciones van a encontrar que siempre es la misma expresión. Pero lo interesante es que cómo se gestiona el rendimiento, o sea, más que calcularlo, es cómo se gestiona. Y acá aparece como esta idea y dice imprescindible. Yo finalmente toda esta información la tengo que usar de alguna forma. Y esa acción se va a llamar planificar y programar. Plan cuando es una semana, un mes o algo. Y programa es cuando hoy o esta semana. Y donde va a aparecer junto con esta información de los tiempos que estamos conversando, uno de los mayores problemas que citaba el profesor hace un rato, que es la necesidad de coordinar. ¿Me escuchas? Sí, Laura, ¿por qué? ¿Qué haces? Lavando ropa. Le vamos a silenciar. Ya que tienes tu Ya. micrófono abierto. Le vamos a silenciar, le silenciamos ya. ay, me perdí. El de la planificación. Claro, la necesidad de coordinar. Planificar el programa. Hoy día, como tenemos mucha tecnología, la verdad que se ha hecho más fácil, ¿eh? La necesidad de coordinar y la necesidad de comunicación es uno de los problemas importantes en toda la historia. Eh, Hace poco, un par de días atrás, le preguntaba a alguien cómo se resolvía estos problemas de comunicación, no sé, 40 años atrás cuando no había correo electrónico. ¿Se recuerdan? ¿Quién sabe? En una industria, en una planta industrial, si no había correo, las comunicaciones, Estafeta. ¿cómo se organizaban? ¿Eran verbales? Estafeta, ¿no? O verbales. Sí, pero eran verbales. ¿Por papel? Se hacía un papel, claro. Había unos talonarios que tenía cada persona que llevaba en sus bolsillos siempre, que era como medio tamaño de carta y que llevaba arriba un título que decía evite las conversaciones verbales.
Por lo tanto, ese talonario, esos papelitos se conocían como los evites. Y uno cada vez que le decía algo a alguien, en lugar de sucumbir a la tentación de decírselo verbalmente, mejor lo escribía y se lo pasaba. Y lo que quería hacer eso era evitar el problema de la comunicación, de que yo te dije y yo te entendí. Tú me dijiste y yo entendí aquello. Para evitar todo ese tipo de discusiones que seguramente pasaron mucho. Y por eso, seguro que esta idea de los evites no fue una medida preventiva. Pasó, seguramente fue una reacción a un caos en alguna época, fue un aprendizaje. Y eso existió hasta que no aparecieron los medios electrónicos hoy día que nos han provisto de un montón de soluciones donde ya ni siquiera escribimos correos, sino que grabamos los mensajes de voz. Ustedes ya son todos maestros enviando mensajes de audio. Luego de eso, ¿qué comunico? ¿Qué es lo que coordino? Bueno, aquí comienza el lenguaje ya más específico. Voy a referirme a tasas de producción, a tiempos de ciclo, eficiencias de línea, que aquí aparece como una proporción entre la tasa de producción y un factor relacionado con el tiempo, para finalmente producir el tiempo de ciclo. Los tiempos de contenido del trabajo. Ustedes vayan aprendiendo estas definiciones con la idea de que las usen después en esta comunicación. ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Me quiero referir al tiempo contenido de trabajo? Lo expreso como este tiempo. ¿O me quiero referir al mínimo de estaciones de trabajo? Hago este tipo de cociente. ¿Cómo calculo el número de estaciones? Acá probablemente esto sea un poco más de ingeniería, en el sentido de que aquí necesito algunos recursos de número. No hay balances perfectos. Aquí hay un tipo de diseño implícito. Cuando mencionamos el número mínimo de estaciones y decimos que hay problemas, que hay un balance imperfecto, es un flujo que tiene algunos problemas de tiempo. No lo voy a mostrar ahora, pero son discusiones que se hacen parte de esta coordinación. O sea, yo estoy buscando óptimos, pero yo sé a priori que no puedo hacerlo perfecto. A ver, número mínimo de estaciones. Estas son definiciones que van a ser útiles, depende del contexto. Ahí ustedes nos cuentan a quién le va haciendo sentido y nosotros le explicamos con más detalle, porque esto no le va a servir a todos. Pero sí es cierto que esto es una idea, esto la teníamos con el profesor hace tiempo, y es que todos estos números, guarismos de tiempos de ciclo, tiempo de proceso, máximo entre este y el otro, eh, suelen ser como datos administrativos, que son un poco difíciles de entender si no se ven funcionando en terreno. Y ver el terreno funcionando es difícil también, por acceso, por seguridad, por disponibilidad de tiempo. Hay un tipo de herramienta que nos permite subsanar buena parte de eso, y son las herramientas de simulación. Estas son herramientas de software. Aquí lo que aparece como software, este es un pantallazo de una herramienta que se llama Simio. Esto creo que es otra de que se llama ProModel. Esta tiene toda la cara de ser de Flexim. Esta también es Simio. El asunto es que estas herramientas existen. De cara de arena puede ser, no sé. Existen numerosas herramientas, unas son más fáciles de usar que otras, requiere algún grado de especialización. Aquí se van seleccionando objetos para describir en nuestro proceso. Adentro van
datos estadísticos que permiten que después esto simule días o semanas o incluso años de operación en pocos minutos. Y yo en ese caso pueda medir estadísticamente cuál es el efecto de las decisiones que estoy tomando o las sugerencias que estoy haciendo. Esto, entonces, es una invitación para aquellos que tengan esta inclinación por los software, porque la verdad que conocerlos no es un proceso rápido, pero tampoco es un proceso imposible. Para algunos incluso puede ser muy entretenido y con cierta práctica puede terminar siendo de verdad que muy útiles y probablemente en algunos casos la base para sus investigaciones. O sea, yo podría recolectar toda la información de campo, volcarla al simulador y probar acá toda mi hipótesis y sacar desde acá mis conclusiones. Así es que esta lámina está puesta como un oasis, quiero verlo así, de todo lo anterior. O sea, lo anterior estábamos viendo números, medidas y todo. ¿Y qué hago con todo eso? Bueno, una forma de materializarlo podría ser llevarlo a un entorno software y poder en el fondo hacer que interactúe. Ya, acá hay una referencia que al observar la tarea yo puedo ir como reconociendo sus etapas, pero finalmente algo que es interesante es que cuando yo mido o tomo tiempo o tomo ese tiempo que hemos estado conversando, tengo que reconocer algunas cosas que están en sus cursos previos, digamos, dentro de este mismo magíster. Ustedes tuvieron algunos cursos de estadística y hay que acordarse de eso. O sea, yo no, para poder pasarle datos al simulador y también a los parámetros anteriores, la verdad que tomar el tiempo una vez no sirve. Y yo tengo que tomar algunas decisiones que son estadísticas. Acá aparece cómo yo podría estar usando la distribución normal, pero depende de qué es lo que quiero calcular. Hay estimadores que son puntuales, otros que son intervalos. Aquí estoy usando la distribución normal como base y estoy buscando si por aquí tenía una t-student, digamos que era el caso más práctico. Estoy avanzando a ver, está el ejemplo con la división estándar. Aquí hay un caso en que tengo las categorías, el número de observaciones y finalmente voy a querer determinar cuántas horas por semana gasto en una máquina en cada categoría, el intervalo de confianza con el 95%, cuántas observaciones se necesitan para estimar la proporción de tiempo utilizada de 10 máquinas. Esta pregunta está contestada ¿dónde? Bueno, es el intervalo, aquí están las observaciones necesarias. Con un 96, esa expresión es... ¿Cuál era el n? Esta. Esta es la expresión. ¿Cómo es el procedimiento en general? La verdad es que cuando yo tomo datos, así con un dato no tengo ninguna referencia para calcular una expresión como esta. Así que, ¿qué es lo que se suele hacer? Para tener información, para calcular el valor de z, la proporción y las variaciones, digamos, yo lo que hago es tomar una muestra de unas 10 unidades, calculo z, el n. Si ese n me da, por ejemplo, 14, tomo 4 más. Y ahí tengo las correctas. Si calculo 10 y esto me dio 9, bueno, entonces
mi dato está correcto. Pero cuando tenía 10, me dice 14, tomo 4 más y ahí recalculo el indicador. Si me vuelve a dar 14, está correcto. Y yo en la próxima clase les voy a mostrar con el cuadrito el esquema para sacar este valor de z, digamos, que aquí no puse la tabla. Que aquí en el fondo este intervalo, la confianza, yo quiero un 95% de confianza, entonces entro a la tabla Z y me da el 1,96. Esta es la variación que yo acepto y esta es la desviación estándar que obtuve de esa muestra inicial. Y esto al final me va dando los rangos. De nuevo, este tipo de parámetros, una vez que los voy obteniendo, ¿dónde los alimento? Al modelo de simulación de nuevo. Revisen este caso sencillo. La próxima clase vamos a hacer otro más dibujadito, digamos. Y no voy a usar la distribución normal, sino que voy a usar una distribución T, porque para que sea normal necesito una muestra más de 30 y cositas así. Perfecto. Creo que eso era por hoy, Así es. digamos, el anuncio por hoy. Muchas gracias.